Bueno, chicos, dentro, dentro de la semana 3 hablábamos sobre este enfoque conductista, en la cual existen proponentes, ¿no? Está en primera instancia Iván Pavlov, o más conocido por la metodología que realizó con animales. Está Skinner, que de la misma forma hizo experimentos con ratones. Entonces, aquí, dentro de este enfoque conductista, se menciona que es netamente una herramienta de la psicología, que estudia la conducta y el comportamiento de los seres, es decir, tanto de personas como de animales, siempre con procedimientos objetivos y experimentales. Entonces, aquí se menciona que se fundamenta en un estímulo, ¿no? A este estímulo se le sugiere que existe una respuesta, ¿sí? Y entre ambos pueden establecerse relaciones causales. Netamente está relacionado con la psicología experimental. Bueno, netamente es el empirismo. Esta también es una postura de toda conducta que compone o se compone de respuestas objetivamente analizables. Es decir, que existe un estudio previo para esto. La conducta siempre se compone de movimientos musculares y secreciones glandulares, como en el caso del experimento que hizo Pavlov, que ya lo vamos a ver más detenidamente. Se vale de métodos totalmente objetivos, ¿sí? Es decir, que no tiene introspección, tiene observación directa y experimentos. Es materialista, se dice que el mundo material es la última realidad y todo puede ser explicado en el terreno de las leyes materiales. Entonces, chicos, con esto queda un poco, bueno, más explicado en lo que consiste este enfoque conductivista. Y hablando un poco de Pavlov, aquí se menciona, como podemos observar en la imagen, la experimentación de él estuvo basada en la salivación de un perro. Él hacía sonar una comida, perdón, hacía sonar una campana y el perro aprendió a estos estímulos y empezaba a salivar porque era señal de que iba a recibir comida. Así Pavlov no le dé comida, si hacía sonar la campana, el perro se acercaba y salivaba. El perro no reaccionaba, obviamente, si la campana dejaba de sonar. Entonces, aquí, según Pavlov, las conductas definen el aprendizaje, ¿sí? Los conductistas definen el aprendizaje como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Siempre menciona este enfoque que el sujeto que enseña provoca el estímulo que se encuentra fuera del alumno y se reduce a premios o a castigos. ¿Sí? Esto también se aplica obviamente en el ámbito educativo. Un ejemplo puede ser de premios las calificaciones y bueno, de castigos también puede ser una calificación con baja ponderación. También dentro del capítulo 3 existe términos como la fenomenología y la hermenéutica. ¿Sí? Entonces, existen relaciones epistemológicas entre esta fenomenología y la hermenéutica. Es un enfoque netamente basado en la comprensión. Eh, Ante todo esto, en términos generales, menciona que no es lo mismo ubicarse en una dimensión de lo lingüístico que en un lenguaje, ¿sí? Son diferentes terminologías. Además, dentro de los conglomerados que designa la cuestión del lenguaje, hay perspectivas que se apartan de cualquier intento hermenéutico en relación a la definición de la significación. Esto está basado en la significación, ¿no? Y los significantes. Por un lado está la hermenéutica, que se enfoca netamente en el estudio, o perdón, en la interpretación de los textos. Entonces, todo esto implica
una peculiaridad específica en los abordajes sobre la lengua y el lenguaje que de cierta forma tienen una autonomía, por lo cual hay que ubicarlos siempre por separado, sino nunca van de la misma manera. También podemos mencionar que los conceptos generales de estas dos terminologías, tanto hermenéutica como fenomenología, dentro del paradigma de las ciencias de la comprensión, esta hermenéutica ocupa un lugar importante, ya lo dijimos que es el estudio de la interpretación de los textos, aunque también tiene una larga historia que se inicia desde la Grecia antigua, ¿no? Perdón, desde la Grecia clásica con Aristóteles, Platón, y se entiende netamente como interpretación desde aquellas épocas, desde solo que ellos le hacían de fenómenos, de libros, ¿sí? O de acciones que tenían las personas. La hermenéutica, dentro de esta hermenéutica, es la existencia del algo que no se encuentra directamente a la vista y por lo tanto necesita ser interpretado. Es decir, que hay un significado de las cosas. Cuando tú interpretas algo, obviamente tienes que darle un significado a lo que estás observando, que obviamente no aparece como evidente y requiere, por lo tanto, tratar de que lo descifremos. Dentro de los problemas de esta hermenéutica, procura una interacción objetiva y cierta del objeto, obviamente del objeto de estudio. Tiene a establecer que existe algo como si un significado correcto y único de las cosas, además no evidencia, sino que está oculto en lo profundo de los fenómenos. Dentro de las derivaciones políticas de dicho supuesto, se nutre por ejemplo, las políticas de identidad, la identidad de manera esencialista, que resultan muchas veces dados en el totalitarismo. Algo para tener claro como ejemplos de, de la parte hermenéutica, ¿sí? De los significados y significantes, por ejemplo, están la mayoría de las guerras, las masacres, las limpiezas étnicas, los genocidios. Aquí obviamente hemos atravesado por diversas guerras, ¿no? La humanidad ha atravesado por diversas guerras. Entonces, estos se realizaron y se siguen realizando en el nombre de ciertos significados, ¿sí? ¿Cuál va a ser un significado? Puede ser las cruzadas, ¿no? Las guerras que eran enfocadas en nombre de Dios. Entonces aquí las guerras fueron cruentas, luchas de disputa, por siempre en la mayoría de los casos por apropiación territorial y del excedente económico también del sistema, ¿no? Entonces aquí las batallas hermenéuticas, es decir, la lucha por imponer de mejor forma la interpretación de un significado que se pretende ser único y verdadero. Por ejemplo, puede ser una ideología. La ideología nazi que atravesó en 1945 en plena guerra, en la plena Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos una ideología, ¿no? La que trataba de implementar Hitler con su partido político. Entonces, es justamente ese motivo de disputa de la hermenéutica en este núcleo de argumentación que usualmente se escribe para justificar cualquier invasión que existe en el mundo, ya sea por intervención bélica. Aquí tenemos entonces esta parte de la hermenéutica, ¿no? Que está basado netamente en el método de la interpretación del texto, en donde tenemos esta trialidad entre la comprensión, la explicación y la interpretación que das a los contenidos que vas adquiriendo, ¿no? Por el otro lado,
está la, la fenomenología. Entonces, se menciona como fenomenología. También está ubicado dentro de este contexto de las ciencias de la comprensión. Se ocupa de manera general del mundo, ¿sí? Es decir, de la percepción, de lo que nosotros podemos percibir del mundo. Es, obviamente, cómo lo percibimos es dado por nuestros sentidos, ¿no? Nosotros sabemos los sentidos que tenemos dentro de nuestro organismo. Entonces, también trata de lo que hacemos en la vida. Entonces, de tal modo que aparece aparece dentro de nuestra percepción. Entonces, es un esfuerzo por recuperar el mundo tal y como lo aceptamos en la experiencia vivida. De esto trata la fenomenología, de entender lo que captamos dentro de la vida. Por lo tanto, una postura fenomenológica tiene que ver de manera general con el modo en que se experimenta el mundo. Se remite al plano de la existencia, a lo que se asemeja a la percepción de manera íntegra, sin reducción. El fenómeno, obviamente, el fenómeno es lo que percibimos. Si percibo una melodía, por ejemplo, o una canción de X autor, no lo hago desde el punto de los sonidos físicos, sino desde una manera integral, ¿sí? Como una experiencia y una captación, obviamente, de sonidos a través de la audición. Entonces aquí la conciencia se vuelve actual, lo inactual, es decir, analiza aquello que no aparece de manera inmediata, pero puedo adelantar mentalmente el desarrollo de lo que vamos escuchando en esa canción. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro en este asunto de la fenomenología. Este método fenomenológico consiste en una depuración de nuestra actitud natural hacia la realidad mediante la adoptación de una actitud radical, menciona Ferreter Mora, ¿sí? En su texto. Entonces, esta suspensión de la creencia en la realidad del mundo natural, a partir de dicha suspensión de las interpretaciones que da lugar la ciencia o la creencia ingenua en la realidad empírica, son lo que ellos mencionan puestas entre paréntesis como una especie de epoge fenomenológico. Entonces, esto no quiere decir que la realidad se niegue, ¿no? La realidad de un mundo no se puede negar por esto, sino que se le atribuye un fenómeno de nuevo que es dado como el significado a nuestra actitud naturalizada o ingenua. Se reconsideran todos los contenidos de conciencia, los cuales en vez de determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, se los examina como puramente dados, tal como aparecen dentro de nuestra conciencia. Entonces, muchachos, aquí podemos observar que también la fenomenología siempre va a tratar de buscar los significados de los fenómenos experimentados por individuos a través de los análisis de sus descripciones. Yo les pregunto a ustedes, ¿de qué forma nosotros podemos adquirir estos análisis de las descripciones que se mencionan en esta diapositiva? ¿Sí? ¿A través de qué percibimos todo lo que está dentro del mundo, les pregunto? Dime, Chantal. A través del sentido de la vista, todo lo que vemos podemos describir. Listo. No solamente de la vista, ¿no, Chantal? De todos nuestros sentidos. Olfato también tenemos los olores, la parte auditiva. Entonces, chicos,
De esta forma, tratamos de establecer estos nuevos conceptos, ¿no? Que les puede ayudar para el desarrollo de las diversas actividades, sobre todo esta parte de los glosarios de términos que tenemos destinados para la siguiente semana. De la misma forma, el control de lectura que tenemos en relación a la primera, a la primera unidad, ¿no, muchachos? Déjenme compartir un video que está basado en este asunto de las dos terminologías, tanto hermenéutica como fenomenología. Con la exposición del destacado doctor en filosofía Roberto Balton se dio inicio al primer Congreso Internacional de Fenomenología y Hermenéutica organizado por la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Andrés Bello. La iniciativa, que busca generar entre los especialistas dedicados a estas ramas de la filosofía un intercambio científico consistente en la presentación y discusión de investigaciones vinculadas a este tema, abordó en su primera etapa la conferencia denominada El tema del mundo y la pregunta por el método fenomenológico. Mi exposición consistió en un relato de las vicisitudes que ha experimentado la noción de mundo en la fenomenología. Husserl introdujo la noción de mundo como un horizonte de todos los horizontes que envuelve nuestra experiencia de los objetos y de nosotros mismos. Y el modo en que el mundo envuelve nuestra experiencia ha sido el tema de discusiones en la fenomenología. Sin duda, la gran importancia de este simposio radica en que actualmente faltan iniciativas que se aboquen a temas más específicos de la filosofía, como la fenomenología y la hermenéutica, principales corrientes del pensamiento del siglo XX y que siguen determinando hoy la mayor parte de la producción filosófica. Aquí en Chile hemos tenido muchos congresos de filosofía en general, ¿no es cierto? Nunca se había centrado un congreso todavía en la hermenéutica, ¿no es cierto?, y la fenomenología. Entonces hay un giro ahí, ¿no es cierto?, que le da una dirección una dirección a los estudios filosóficos en general, una dirección que está ya vinculada con lo último importante que ha sucedido, ¿no es cierto?, en Occidente en materia de filosofía. Consideramos que es indispensable que haya una formación cultural sólida, consistente, profunda, y ahí está el rol que juegan las humanidades y la filosofía, y nosotros creemos que nuestra misión es esa, crear cosas, inventar eventos en los cuales se llame la atención y se pueda ir generando ese ambiente de que vale la pena ocuparse también de cosas que a lo mejor no tienen una directa utilidad desde el punto de vista productivo, pero que son enormemente significativas para la formación de las personas. Tras la exposición del Dr. Balton, la cual consistió en un profundo análisis de las diferentes corrientes de la fenomenología basado en Husserl, Fink y Merleau-Ponty, los presentes manifestaron la importancia que tiene realizar este tipo de actividades en la actualidad. Yo creo que este congreso tiene la labor extraordinaria de manifestar un poco de una manera pública la relación entre dos corrientes de filosofía muy importantes de este siglo, la fenomenología y la hermenéutica, que a veces disputan entre sí, pero que tienen lazos comunes muy claros. Y yo creo que lo grande de este congreso es precisamente proponer temas de intersección disciplinar y filosófica entre corrientes que aparentemente disienten, pero que tienen mucho más en común de lo que parece. Yo creo que lo favorece mucho, es una, como decía, una iniciativa muy positiva, porque favorece sobre todo la reflexión conjunta, el poner en común también resultados de investigaciones de distintos profesores. Y yo creo que también es una iniciativa auténticamente universitaria, es decir, la universidad se caracteriza precisamente por el diálogo entre una serie de personas que se dedican en definitiva a buscar la verdad, ¿no? Para empezar el tema, fenomenología y hermenéutica. Aquí en Chile se estudia, pero no hay instancias donde uno pueda conversar el tema, como este. Y aquí se abre una instancia, más allá de las publicaciones que algunos profesores tienen en algunas revistas, pero escuchar las conferencias ya tiene otro toque.
Durante el congreso, que tiene una extensión de 3 días, los presentes tendrán la oportunidad de presenciar distintas conferencias sobre fenomenología y hermenéutica, así como también diversos estudios que han elaborado más de 50 especialistas en base a estas corrientes filosóficas, entre ellos Marcelino Arias de México, Francisco de Lara de Colombia y Francisco Arias de Italia. Listos, chicos. Entonces, bueno, hay seminarios, ¿no? Como lo acabamos de observar, donde se tratan estas partes de la filosofía, basados en el siglo XX, mencionaban, chicos, ¿no? No sé si tienen de pronto alguna pregunta, algo que tengan que acotar relacionado a esta semana 3, ¿no? Al enfoque conductivista, a la hermenéutica, a la fenomenología. Quería también colocarles unos videos sobre el ratón de Skinner, también me lo habían pedido, para que quede más claro este ejemplo de este enfoque conductivista. Y bueno, también vamos a tratar de colocar algún video que tenga relación a Iván Pavlov. Espérenme un segundito. Este es Skinner. Es el padre del condicionamiento operante. Skinner basó su estudio tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Este psicólogo del conductismo describe los siguientes modelos de conducta. Se dan una serie de respuestas. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto lo llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables de repetirse. A esto lo llamó extinción. Las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. Para ejemplificar, hablemos del experimento de Skinner. La rata en la jaula. Para su experimento, Skinner utilizó una rata que encerró en una jaula, la cual contenía en una de sus paredes un pedal. La rata, teniendo hambre, empezó a buscar comida y en su búsqueda, presionando el pedal, recibió una bola de comida. Esa bola es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el refuerzo y la rata no obtenía nada al pulsar el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según el conductismo, ¿cómo aprendemos? La enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifica la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace, se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se realiza el número de veces que sea necesaria, hasta que todas las respuestas se hayan asimilado. Sagitalantica está con menta y...
Aquí está claro la importancia del estudio que hizo Skinner, ¿no? El estímulo no solamente tiene que ser positivo, también tiene que ser negativo para que la especie sepa, ¿sí? A lo que conlleva, como en este caso de la rata, presionar un pedal de color, en la cual obviamente se prende una luz verde y le inserta comida. Luego presionaba nuevamente y ya no le daban. Aquí está una fase de experimentación, en donde se dio cuenta que nuevamente presionando y presionando las veces que sea necesaria iba a causar este estímulo, no dado netamente por el aprendizaje. De la misma forma, vamos a ver un video basado en lo que menciona Pavlov, ¿no? Ahora sobre el estudio que hizo a los animales, en especial al perro, que es denominado como el perro de Pavlov. Los perros de Pavlov es la frase que a menudo resume la investigación del doctor Iván Pavlov a principios del siglo XX, donde demostró que podemos alterar los estímulos que provocan un acto reflejo en los perros. Lo hizo sonando una campana justo antes de alimentar a sus perros. Luego de sonar la campana una y otra vez, seguido de un sabroso alimento, los perros comenzaron a salivar con solo el sonido de la campana, aunque no hubiera alimentos. En el efecto placebo, una píldora sin sustancias activas provoca una respuesta similar a una píldora con sustancias. Lo que cambia es nuestra reacción ante la dolencia, aunque la dolencia en sí no cambie. O piensen en el amor que sentimos por nuestros padres. Podría decirse que es un amor instintivo, y es parcialmente cierto, pero eso no explica por qué los niños que son adoptados más tarde en la vida sienten el mismo amor por sus padres adoptivos. El argumento conductista puede explicarlo. Un padre, biológico o no, se asocia constantemente a cosas como alimento, afecto, juegos y protección. Y una asociación constante de los padres con estos aspectos de la infancia tiene un efecto similar, aunque más complicado, que el alimento en los perros de Pavlov. En otras palabras, si nuestros padres garantizan cosas muy buenas, entonces ellos mismos se tornan en algo muy bueno. También hay lecciones románticas que aprender de las observaciones de Pavlov. Todos necesitamos alimentos para sobrevivir, ¿no? Alguien que pueda darnos manjares exquisitos puede convertirse en el equivalente humano de la campana. Es decir, si uno puede proveer platos deliciosos para un potencial amor, hay probabilidades de ser visto de manera más favorable en el futuro. ¿Y quién no quiere que el amor de su vida se babee con eso? Pero también hay un lado oscuro en este tipo de aprendizaje llamado aversión al sabor. La aversión al sabor ocurre cuando ingerimos alimentos que con el tiempo nos enferman y en respuesta evitamos estos alimentos, a veces por el resto de la vida. La aversión al sabor es tan potente que sus efectos pueden verse incluso si nos enfermamos horas más tarde e incluso si el alimento en sí no nos enferma. Por ejemplo, cuando tenemos gripe e ingerimos alimentos momentos antes de vomitar. En este caso, sabemos que el alimento no provocó el vómito, pero nuestro cuerpo no lo sabe. Y la próxima vez que encontremos ese alimento, es probable que nos neguemos a comerlo. Imaginen las consecuencias de no cocinar bien en una primera cita. Si el alimento enferma a tu pretendiente, podría asociar esa sensación no solo con la comida, sino con tu comida en particular. Si el episodio es traumático o si vuelve a ocurrir, la pareja potencial podría relacionarte con las consecuencias, al igual que los perros de Pavlov hacían con la campana y el alimento. Como dice el viejo refrán, la forma más rápida de llegar al corazón es por el estómago, suponiendo que no haya intoxicaciones en el proceso. Aquí está claro, ¿no? De manera resumida lo que se mencionaba Pavlov con el estudio, ¿no? Y es cierto,
tú puedes estar enfermo de algo comes no sé, algo y le relacionas inmediatamente con la enfermedad. A mí me pasaba eso con los Ferreros Nogui, me pasó en el colegio. Sí, las bolitas de chocolate, una vez estaba, creo que tenía problemas intestinales o empezaba ese problema intestinal, comencé a comer estas bolitas y me mareó y vomitaba. Hasta ahora no los puedo ver. Obviamente ya estaba enfermo antes de percibir, ¿no? De degustar esos chocolates, pero causa ese efecto dentro de nosotros. Eso es por lo que decía, por un lado, la parte mala con esto de la aversión al sabor. Listo, chicos, entonces, no sé si quedó claro, si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano y me lo pueden mencionar, ¿no? Según la descripción de alguien. No te escuché bien. La fenomenología. Se podría decir que es algo que se trata de explicar según lo que alguien nos describe. Claro, alguien lo percibe. Y la hermenéutica, en cambio, vuelta que es el comportamiento del sujeto y por eso pasa algo. Sí. Vaya, gracias. Sí, perfectamente. ¿No? Esto está dado, Jorge Humberto, por los sentidos que tenemos, ¿no? Y lo otro basado en la interpretación. Por eso es lo importante, la distinción entre significados y significantes. Listo, chicos.